Bueno, vamos a explicar el concepto de presión de vapor. Según la definición, presión de vapor de un líquido es la presión ejercida por los vapores de éste sobre la superficie del líquido del cual provienen, cuando líquido y vapor están en equilibrio. Dicho así, igual no se entiende mucho, pero si vamos a verlo molecularmente, igual se entiende mejor. Si nosotros tenemos un líquido, por ejemplo agua, a una temperatura de 13 grados, sus moléculas están vibrando, tienen una energía interna, aunque parece que no se mueven, no lo vemos, pero tienen una energía interna. Y están unidas entre sí por enlaces débiles, que tampoco se ve, pero por eso ocupan la misma forma que el recipiente que lo contiene. Son fluidos, el enlace es débil, se les permite moverse, pero están unidas entre sí. Vamos a ver cuando nosotros calentamos, añadimos calor, esa energía se transfiere a las moléculas, aumentan su energía interna y, como vemos, aumenta su temperatura. Por tanto, la energía interna de las moléculas, la temperatura, perdón, es un reflejo de la energía interna de las moléculas. A más temperatura, más energía interna. Incluso más, pero siguen en estado líquido. Aquí ya en la realidad, este simulador no lo simula, pero veis ya algunas moléculas comenzarían a salir a estado gas porque tendrían suficiente energía como para romper los enlaces que las unen a los demás y salir al estado gas, ocupando todo el volumen del recipiente que las contiene. Entonces, si todavía le doy más moléculas tendrán la suficiente energía para romper sus enlaces y salir en estado gaseoso libre, donde no están unidas a ninguna otra molécula y ocupan toda la superficie. Por tanto, esta aplicación me gusta para ver lo que es el estado de energía interna de las partículas y su relación con la temperatura, pero no es muy real. Vamos a ver voy a usar otra aplicación donde simula mejor lo que es el concepto de presión de vapor. Aquí tenemos un líquido, también agua, a 20 grados, y a 20 grados ya hay algunas moléculas que están en estado gas, que se van evaporando, van volviendo a la superficie y vuelven a evaporarse, se evaporan y así constantemente. Y están en un equilibrio en las que a esa temperatura las mismas moléculas que salen vuelven a entrar. Entonces, a 20 grados la presión de vapor es muy poquita, es decir, la presión de esas moléculas que salen sobre la superficie del líquido es muy pequeña. Pero si yo aumento la temperatura, aumenta la energía interna, aumenta el número de moléculas que se evapora, es decir, evaporar, que es diferente de ebullir. Evaporar es cambiar de estado a estado gas, pero no todas están evaporando ni están en ebullición, algunas. Pero vemos que la presión de vapor ha aumentado a 47 milímetros de mercurio, porque hay más moléculas en estado gaseoso. Si paso a 61, todavía más moléculas están en estado gaseoso y la presión que ejercen sobre la superficie del líquido se incrementa. Ahora tenemos 160 milímetros de mercurio a 61 grados. Pero vemos que este incremento de la presión de vapor no es proporcional, no es lineal a la temperatura. Sigue una curva, sigue una exponencial. Un pequeño cambio a veces supone un incremento grande de presión de vapor. Entonces, quiero que tengáis muy en cuenta que a más temperatura, mayor presión de vapor. Y está relacionada con esta sustancia en concreto. Esta sustancia, el agua pura,
solo sin estar mezclada, tendría a cada temperatura una determinada presión de vapor. Entonces, ¿cuándo entra en ebullición? Cuando la presión de vapor supera la presión atmosférica. La presión atmosférica en un día normal son 760 milímetros de mercurio. Un poquito más cuando hace bueno, un poquito menos cuando hace mal tiempo. Pero aproximadamente 760 milímetros de mercurio. Por tanto, si subimos la temperatura para subir la presión de vapor hasta que alcance 760 milímetros, vemos que 760 milímetros se alcanzan cuando la temperatura es 100 grados. Por tanto, a 100 grados el agua pura, sin ningún componente en su interior, sin estar mezclada, tendría la misma presión de vapor que la presión atmosférica. Si es un recipiente abierto, entraría en ebullición. Y en ebullición significa que hay más moléculas saliendo a estado gas que las que entran. Y eso nos interesa especialmente cuando vamos a separar dos líquidos, una mezcla de dos líquidos, porque cada uno alcanzará la presión atmosférica a diferente temperatura. Por tanto, tendrán diferente presión de vapor. Dos líquidos, la presión de vapor que tiene un líquido depende de la temperatura, como hemos visto, y también depende del líquido en sí. Cada tipo de líquido, cada sustancia tiene su temperatura, su presión de vapor concreta para una determinada temperatura. Es una propiedad de ese líquido. Entonces, si ven vamos a una gráfica donde haya la presión, se represente la presión de vapor para varios líquidos a diferentes temperaturas, vemos que, por ejemplo, a 60 grados, el alcohol etílico, el etanol, tendría una presión de vapor aproximadamente de 350 milímetros de mercurio. Mientras que el etilenglicol, a esa misma temperatura, tendría unos 150 milímetros de mercurio. Lo que quiere decir que el alcohol es más volátil que el etilenglicol. Tiene una presión de vapor mayor a la misma temperatura. Pero no estaría todavía en ebullición, estaría evaporándose, algunas moléculas se evaporan, pero no todas, no hay más que se evaporen que las que entran. Para llegar a ebullición tendría que alcanzar los 760 milímetros de mercurio, que es a la temperatura de 78,3,4 grados centígrados. Por tanto, importante saber a qué presión de vapor se va a tener la misma presión que la temperatura de ebullición para que comience a ebullir, comience a ser la evaporación mayor que la condensación.